Queridos hermanos, ¿cómo estamos? Espero que estén todos buenicos. Y a mis cariños de todos. Espero que y vosotros os estáis cariñando de mí. La semana está pasando como agua. Ya empieza, ya se escapa. Ya empieza, ya se escapa. Ya se hizo Shabbat, ya se hizo lunes, ya se hizo viernes. Ya vaya viene, ya empieza el mes, ya se hizo los Chodesh, ya escapó el mes. La vida está pasando. Ayer parece cuando era chiquitico. Diciendo que era chiquitico, os quiero contar unas cositas que dando no me lo puedo creer cómo pasaron los años. Es que hoy día, ya saben que ahora estamos viviendo en Los Ángeles. Es que aquí hay unas marquetas tan grandes. Os quiero decir, está haciendo un calor aquí en Los Ángeles. Está la calor de morir, de no poder tomar reflo. Una calor, chicos. Está haciendo un calor de tostar, de no poder tomar reflo, así de calor. Imagínate, mi hijo sano que esté aquí, el grande, tiene 2 perros. Se enamoran de los perros. Y sale de mañana y de la tarde, 2 veces al día, en la mañana y en la tarde a la calle a pasear los perros. Ya tiene una casa grande, mashallah, tienen una casita hermosa y una huerta hermosa en la parte de atrás. Los perros salen a pasear en la huerta, él y la mujer los toman los perros en cada mañana y en cada tarde y los quitan a caminar. Y hay una semana que no están podendo salir a la calle porque ni los perros no quieren caminar con el calor que está haciendo afuera. Que se imaginen cómo de calor está haciendo. Pobrecitos de los perros, se les está quemando debajo de los pies. ¿Cómo van a caminar? Aunque ya no hay mucho sol en la mañana temprano y en la noche que ya está cayendo el sol, ainda está cayendo, encima de calor está haciendo. ¿Por qué os estoy contando todo esto? Porque aquí te vas a una marqueta, ya tienes de todo. Hasta las farmacias están aliento de la marqueta. No hay nada de menester. Te vas allá, ya tienes de todo lo que tienes menester. El casap está aliento, el balikchi está aliento, el zarzavachi está aliento, de todo lo que quieras está aliento. Ancina era antes en mi chiquez, en Balad, me estoy acordando. ¿Cuál no había? Tío, aquellos años. Nisim el Bacal, ya se murió. Había uno que vendía sabanás, Marco, Brudo, León Brudo, ya está en Ganede, que tenía una botica que vendía telas con metros, no sé si se acuerdan. Había David el Zazabachi, no sé si vive o ya murió. Gabriel el Kimurjimos, íbamos a mercar Kimur. Kemal el Launji, habría el Laum. Había el staff era otra cosa, que no había más. El doctor Curtarán, y Monsieur Curtarán tenía una botica de electrónicos que vendían frigideres y todo esto. Tenía y 2 hijos, me parece, no me estoy acordando muy bueno, me parece que era el uno Albert y el otro era Isaac. Ya murieron todos, ya están Ganede, ya no quedó ninguno de ellos. Y ya se fue, venció el Kunduraji, que no había en aquel tiempo, todos ya se fueron. Y yo ya me estoy acordando todo de la viejura. ¿De qué os estoy contando de todo eso? Porque era otra vida. Aquel tiempo, en aquel balat, era la amistad, la bondad. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Porque hoy día, la verdad que si uno camina en una botica de perfumes donde hay olores hermosos, cuando sales de ahí, hueles hermoso. Si te vas a la Balucaná donde venden pescados, cuando sales de allá, hueles de pescado. Si vas a la Saraná donde están cortando las chayotes, hueles de sangre. Todo depende en el ambiente que estás. Si estás en un ambiente bueno, vas a estar bueno. Si estás en un ambiente malo, vas a estar malo. Es que en aquellos años, la verdad,
era otra vida, todos se conocían, todos se hablaban, había amistad, todos se querían. Era otra vida, todos se conocían. El vecindado era vecindado, la amistad, las boutiques, todos se conocían de parte a parte. Era una vida de mucho cariño, de mucha amistad. Y la gente se quería, no había sin maldad. Los vecindados se detenían las criaturas de parte a parte, se prestaban las cosas, iban, venían, se burlaban. Era otra vida, otro mundo. Ya pasaron aquellos años, ya nos hicimos todos viejos, y con esto me estoy acordando ahora un cuentecico que lo contaba mi padre, y decía: mira, hijo bueno, en un casal chico había un hombre muy así, un nalet, para todo, que fureaba, maldecía, que decía cosas negras. Y había una criatura chica, vino un día y le dijo al padre: papá, ese señor siempre nos está quifureando, nos está maldiciendo, nos está diciendo cosas negras. ¿Por qué nos está hablando de este modo? No hay ninguno que le vaya que le diga una cosa para que no nos diga de este modo. Y le dijo el padre a la criatura: mira, hijo bueno, le dijo, la fruta negra se cae solo. Cuando ya se pudrió en el arbolé, se va a caerse solo. Y este hombre algún día se va a caerse, se va a caerse solito. Así que no te me requíes, le dijo. Así decía mi padre: los buenos van a estar siempre buenos, y los malos un día van a caerse solos. Me quise recordarme de mi padre, hasta en gané que esta semana fue su aniversario de nacimiento, en gané de que esté. Y vosotros que viváis muchos años y que estéis sanos y saludosos y alegres, y que tengáis un Shabbat alegre, sanos y saludos. Nos veremos a la otra semana.